Listo, pues ya estamos en 9:02 en México, entonces bienvenidos a todos. Vamos a empezar con esta presentación, webinar. Buenas tardes a los que están desde Europa, buenos días a los que están en América, de cómo afrontar la crisis sanitaria y al mismo tiempo la crisis climática que pues no se ha dado por hecho y sigue aquí, y cómo afrontarla de manera simultánea. Y sobre todo resaltar que el mundo no puede permitirse atender solo una y tenemos que atender las dos y vamos a iniciar. Pues bienvenidos a todos. Yo quería iniciar con esta bonita imagen de la Tierra porque tenemos que considerar que vivimos en un ecosistema conectado. Y creo que la pandemia lo deja clarísimo, ¿no? No vivimos aislados, no tenemos economías aisladas, sino que están todas conectadas en un solo planeta Tierra. Esta es la primera, de hecho, imagen que se tomó desde el exterior de nuestra Tierra, eh, toda iluminada, y creo que causó en los años 70 pues muchísimo reconocimiento de lo conectados que estamos y lo conectados que están todos los sistemas. Y hago hincapié en eso porque creo que la pandemia nos viene a enseñar un poco de que el sistema financiero, económico, de alimentos está todo conectado con los ecosistemas naturales y no podemos obviar de eso. También, Phil, si me confirman que se escucha bien mi audio. Y bueno, a mí me encantó esta caricatura que me encontré en las noticias, que creo que refleja muy bien de lo que viene y lo que nos estamos preocupando hoy en día, que yo sé que estamos muy preocupados en atender la urgencia inmediata del COVID-19, pero viene un set de olas de crisis que no estamos viendo a futuro, ¿no? Y la que sigue es la recesión económica y el cambio climático, y es solo una crisis, pero viene en oleadas, ¿no? Y hay que prevenir hacia lo que viene y hacia el largo plazo, además de atender lo de hoy. Eso es un gran reto. Entonces, más allá de ver lo que va a suceder en el siguiente mes, pues hay que atender y hay que pensar en el mediano y largo plazo. Y el cambio climático es uno de las amenazas que tiene nuestro sistema global, y pensar en ello cuando estemos atendiendo el día a día. Esta es otra imagen del exterior que me encanta y es un poquito para explicar el cambio climático. Y lo que yo les quiero contar es que es un amanecer desde el exterior en la Tierra y refleja la atmósfera, esa pequeña y delgada capa que nos protege, que protege a la Tierra, que pues pueden imaginarse que es muy grande y está protegida, pero en realidad tenemos esta pequeña capa azul que ven, que es la atmósfera, que regula lo que entra y regula nuestra temperatura, sobre todo, y es pequeña, delgada y frágil. Y esto es lo que esta imagen nos muestra. O sea, si vemos la superficie de la Tierra y lo delgada que es a comparación de lo inmensa que es nuestro planeta Tierra, pues es muy delgada y es nuestra capa protectora. ¿Y qué le estamos haciendo? Pues estamos todos los días contaminando con gases de efecto invernadero. Lo que hace esta capa atmosférica de gases es absorber los rayos del sol y regular nuestra temperatura. ¿Cómo lo hace? Pues con los gases que causan este efecto invernadero, que sobre todo es el CO2, pero hay otros gases como el metano, entre los más importantes, pero sobre todo el CO2. Y esta pequeña capa se regula y causa este efecto invernadero que hace que tengamos esta temperatura perfecta en la que vivimos. Si aumentamos esa concentración de CO2, el calor se queda en la Tierra, no deja que se irradie y regresa y nos regula en la temperatura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando esa cantidad de CO2 a nuestra atmósfera y por lo tanto la Tierra se está calentando a desmedida, porque claro, el CO2 y la atmósfera es un ciclo que se autorregula por naturaleza, ¿no? Como el ciclo del agua, como el ciclo de muchos otros compuestos químicos, y nosotros estamos alterando
¿no? Nuestras actividades antropogénicas están alterando esa concentración de CO2 y están haciendo que la Tierra se caliente. Entonces, estamos afectando esta pequeña y delgada capa frágil que tenemos. ¿Cómo? Pues estamos arrojando más de 152 millones de toneladas de estos gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera cada 24 horas. Esto de manera antropogénica, o sea, fuera del ciclo natural del CO2, del metano, de estos gases que componen la atmósfera, nosotros antropogénicamente y desde la revolución industrial estamos arrojando millones de toneladas de estos gases, hasta hoy hasta 152 millones cada 24 horas, y como si fuera una alcantarilla verde, una alcantarilla abierta, perdón, sin preocuparnos hacia dónde van, y en realidad se están acumulando en esta pequeña y delgada capa atmosférica, ¿no? O sea, no se están perdiendo en el espacio, no se están yendo al exterior, están aquí y están calentando nuestra Tierra, y eso es lo que le estamos haciendo día a día. ¿Y cuáles son las fuentes de este CO2, del metano, de estos gases de efecto invernadero que les estoy platicando? El CO2 es tal vez el más representativo, el mayor, pero hay otros gases, ¿no? Como el metano que les decía. Entonces, en realidad es muy complejo, vienen de muchos sistemas, como por ejemplo el sistema eléctrico, vienen de las plantas industriales, la quema de combustibles fósiles, el transporte, tanto terrestre como aéreo, porque queman combustibles fósiles, de la agricultura, sobre todo por la producción de estiércol que produce metano. Y ya hablando de agricultura, es un sector como muy importante porque no solamente emite gases, sino también afecta nuestros sumideros. El CO2, como les decía, es parte de un ciclo natural que se emite este gas, pero también se absorbe en sumideros como bosques, vegetación, y debido a la gran a la gran demanda de productos de la agricultura, pues estamos talando bosques por poner pastizales, y esto afecta los sumideros de carbono, y por lo tanto, pues lo que se emite no se vuelve a absorber en un ciclo natural. Entonces también la agricultura es un tema muy importante, los rellenos sanitarios también, y como vemos en esta imagen, también las quemas, tanto en la agricultura como los incendios forestales, pues son unos grandes emisores que producen más de estos gases de efecto invernadero hacia nuestra atmósfera. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay un calentamiento global evidente, que se está midiendo desde muchas partes, muchos científicos lo están investigando, y esto lo digo por nuestros escépticos. Creo que la tendencia es clara, ¿no? Hay cientos de científicos comprobando esto, y desde los años 80, de la era preindustrial hasta ahora, el calentamiento es exponencial. ¿En dónde estamos parados? Pues casi llegamos al 1 grado centígrado de calentamiento de la Tierra promedio, ¿no? Esto promedio en todo el año, y suena poco 1 grado, pero altera muchísimo los ecosistemas, la vida de muchísimos seres. También los mares se están calentando también. De hecho, pues el agua tiene mayor capacidad de absorción de calor, entonces los océanos están calentando mucho más que la superficie terrestre. Pero bueno, esta es la temperatura de la superficie, y afecta, aunque creamos que 1 grado es poco, afecta muchísimo. Como les decía, pues los océanos también se están calentando, también hay mediciones y hay expertos que están midiendo la temperatura de los océanos hasta 2000 metros abajo del mar, y todas estas superficies, cómo se afectan, y lo están tratando de controlar, de medir. Y lo que más se calienta obviamente son la superficie de 300 metros hacia arriba, donde vive la mayoría de las especies marinas, y es lo que más se está calentando y lo que más estamos afectando, muchísimo más que la superficie terrestre. Y bueno, estas son mediciones desde los años 60. Tenemos mediciones anteriores, pero es donde hay un evidente aumento en la temperatura, es desde la era industrial, que son los años 80, como pueden ver. Y esto solo comprueba un poco que este calentamiento global es antropogénico, es causado por la humanidad y por nuestros nuevos procesos industriales y de vida. Entonces, también mostrar un poco hacia atrás es un poco comprobar que no es un ciclo natural de la Tierra el calentamiento global, sino que es algo que estamos causando, y aceleradamente, en los últimos años.
¿Qué está ocasionando este grado centígrado que podría sonar poco? Pues se están aumentando muchísimas precipitaciones, tormentas, sequías alrededor del mundo y no solo en cantidad sino también en frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un huracán que rompió récords en cuánta agua cayó del cielo por metro cuadrado y por minuto. Nunca se había medido una tormenta de esta magnitud y fue en el norte de Carolina en el año 2018. Voy a pasar a otra imagen. Esta es una tormenta cerca de Glasgow que también rompió récords en la zona de la cantidad de agua que cayó y obviamente pues esto tiene muchas persecuciones en el ecosistema que vive a su alrededor, ¿no? Esto fue en el 2010. Y hablando de glaciares, creo que muchos ya habrán escuchado de lo que está pasando en la Antártica. Este es un glaciar en el verano del 35. Me voy a tratar de regresar para que vean la imagen de lo que era el glaciar y lo que es ahora, que parece prácticamente un río. Y los cambios el derretimiento de este tipo de glaciares de 1935, por ejemplo, ahora, pues están ocasionando muchísimos cambios en los patrones de las corrientes marinas, ¿no? Y eh, estoy confirmando que se ve la imagen. Esto es ahora, ¿no? Y entonces, bueno, otra vez gráficas de científicos que están midiendo la cantidad de masa de hielo que se está perdiendo anualmente y como pueden ver, es impresionante, esto está en gigatoneladas de hielo que estamos perdiendo por el calentamiento global y esto eleva, por supuesto, los niveles del mar y estamos perdiendo territorio en todas las regiones del mundo y alterando también los ciclos marinos de tanto del nivel del mar como de cómo se mueven las corrientes marinas, porque las corrientes marinas se rigen por temperatura y esto obviamente está alterando esos patrones, afectando pues todas las costas de nuestro mundo. ¿Qué es lo que estamos causando hacia la infraestructura? Pues cada vez más inundaciones. Obviamente hay zonas más afectadas. Me voy a regresar. Ay, se me está yendo hacia adelante. Un momentito. Les quería enseñar una imagen de inundaciones y ahorita me paso a las sequías y la extraña razón porque también vivimos sequías, si estoy hablando de los deshielos, ¿no? Listo, creo que ya me regresé a las inundaciones. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo a nuestra infraestructura? Esta es una inundación que hubo en la India, por ejemplo, y se podrán imaginar los costos que ese tipo de inundaciones son, ¿no? Y les quería platicar de las 10 ciudades que están en mayor riesgo de sufrir afectaciones en su ciudad y en su infraestructura por el nivel del mar. Y la primera es Miami, pero también hay ciudades en Asia, Tokio, en la India, dos, tres, en Nueva York, y estas son las principales ciudades que se verían afectadas en los siguientes años por inundaciones y los trillones de dólares que podrían perder por ese tipo de infraestructura. Entonces, la pregunta es realmente si estamos calculando este riesgo y estamos haciendo algo al respecto. Bueno, y al mismo tiempo tenemos otro tipo de afectaciones que no son relacionadas con el deshielo, pero el calentamiento global afecta en todos los territorios y esto es, por ejemplo, un incendio en Canadá, en el norte de Canadá, que pues causó muchísimos daños a ciudades y se tuvo que trasladar gente de una ciudad a otra. Este es totalmente una migración y de los ejemplos de migración climática que ha tenido que haber por adaptarnos a los cambios climáticos y fue un incendio muy grande que se tardó muchísimo en controlar, lo recordarán a lo mejor algunos, en 2016. Y este, por ejemplo, es pues, causado obviamente por el cambio en el ecosistema y el calentamiento global, entonces no solamente son los deshielos lo que estamos causando.
Esta es la ciudad, el estado de Brasil, perdón, que se vio afectado en 2015 y en 2016 con fuertes sequías, igual por el calentamiento, afectando pues toda la cuenca que abastece de agua al estado de Sao Paulo en Brasil. Y bueno, un poco también para los escépticos, obviamente todo este tipo de precipitaciones son normales en un ciclo de la Tierra, pero están aumentando, como les decía, en su frecuencia y en su intensidad y hacia la alza, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, desde los años 80, lo que tenemos medido en tormentas, inundaciones y temperaturas extremas que van superando récords de los años anteriores y como vemos son tendencias que van a la alza, ¿no? Entonces, totalmente relacionadas con lo que está causando el cambio climático y el CO2 en la atmósfera. Aquí voy a citar a un doctor de la Universidad de Stanford que lo pueden buscar, sobre todo porque es de los doctores que más estudia la relación entre el cambio climático y la alimentación y la agricultura. Y entonces él expuso hace poco, el doctor David Lovell, que existe un subreconocimiento de la sensibilidad de las cosechas y de todo nuestro sector agricultura hacia el calor y el cambio climático y lo que estamos causando y hacia quiénes, porque es el sector tal vez de los más vulnerables en la economía. Esta es una foto de Yucatán, de una pérdida total en un año de extremo calor de los productos de agricultura que podrían además causar pues muchísima hambre y pobreza en ciertas partes del mundo y de las regiones más afectadas es el Subsahara en África, algunas regiones de Asia y América Latina. Entonces, es el cambio climático, la conclusión es un poco el cambio climático afecta también sectores como la agricultura y la alimentación, ¿no? Eh, y pasando un poco a el tema de la crisis sanitaria, pues el cambio climático está muy relacionado con la emergencia médica y con muchísimas enfermedades. Y esto no lo traje al tema porque estamos viviendo una emergencia sanitaria como el COVID. Hay estudios desde el 2005, 2009, 2015 y yo les quería presentar a los estudios del profesor Hugh Montgomery, que es de los que más han estudiado la relación con la salud y el cambio climático. Él ha hablado en muchísimas conferencias y es partícipe de muchísimas comisiones como la Comisión de Clima y Salud del Reino Unido, pero también en California, y ya él comenta en una de sus pláticas que el cambio climático es la amenaza de salud más grande del siglo XXI, no solo por los humanos, pero sino también para todas las especies, por lo que estamos causando, sobre todo por estrés por calor y el desbalance de los ecosistemas. Y también tiene una relación muy fuerte con las enfermedades infecciosas, ¿no? Porque estas enfermedades en su mayoría vienen de la vida silvestre y es donde estamos causando afectaciones en muchos ecosistemas, en bosques, y estos desbalances desatan enfermedades que están, y sobre todo hay una relación con enfermedades tropicales, ¿no? Y obviamente con otro tipo de medidas del cambio climático como la contaminación del aire y otras enfermedades también transmitidas por el agua, entre otras afectaciones, ¿no? De alguna de estas, el estrés por calor, por ejemplo, solo para dar ejemplos, en Australia los números de días de calor extremo espera que se aumenten en 5 días al año hasta llegar a 45 días en 2070. O sea, esto es el pronóstico que tienen de cuánto va a aumentar estos días de extremo calor a los que tienen que obviamente reaccionar y acoplar la infraestructura de países enteros para que se acondicionen y la vida no sea afectada por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, 5 días al año de calor extremo, pues obviamente es mucho y que esto aumente hasta 45 días en el 2070, pues afecta totalmente nuestro patrón de vida, ¿no? En Europa, por ejemplo, las olas de calor cada vez son más intensas, ya se midió que en el año 2003, comparado con el año 2002, se tuvieron 70,000 muertes aproximadas más que un verano normal, solo por la afectación de olas de calor. Y esto es algo como a lo mejor poco estudiado porque no
Generalmente en un hospital no te van a decir, bueno, te moriste por el calentamiento global o te moriste por calor, sino son afectaciones secundarias que pasan por o a consecuencia de un cambio así climático, ¿no? Entonces, pero bueno, hay como profesores como el doctor Montgomery que están relacionando este tipo de métricas para entender cómo está afectando este tipo de cosas a la salud humana también. Hablando de precipitaciones y aumento del nivel del mar, pues 100 millones de estas ciudades que les comenté que son las que más están en riesgo y de los estudios que se tiene, pues 100 millones de personas están en riesgo por inundaciones costeras, ¿no? Que en cualquier verano, en cualquier momento podrían sufrir y están en riesgo. Y también, pues muchas aseguradoras ya temen asegurar, por ejemplo, infraestructura en la costa, ¿no? Porque están en alto riesgo y esto ya está siendo analizado. Entonces, es muchísima la población que está en alto riesgo de sufrir una crisis por el aumento del nivel del mar. También 6 de 10 de estos desastres naturales que yo les decía que van en un aumento, que aumenta también su intensidad, por ejemplo, en 2010, pues fueron inundaciones, ¿no? Algo relacionado con el agua, afectando la salud de 112 millones de personas y cómo afectan las inundaciones también a la salud, no solamente porque nos quitan pérdida de vivienda, de infraestructura, pero también infecciones, hipotermia, la gente se muere ahogada. Entonces, este es un poco de la relación de los cambios climáticos y de los desastres naturales con el sistema médico o el bienestar de la salud, ¿no? De lo que más he estudiado de las enfermedades que tienen relación con el cambio climático son las enfermedades tropicales. Hay una clara relación con el Zika, con el dengue, con el chikungunya, con el ébola y todas estas que se propagan en mayor proporción con una temperatura alta. No es el caso del COVID o no está comprobado todavía que el calor aumenta la propagación, pero otras enfermedades tropicales sí, y esto quiere decir que pueden vivir en más territorios y pueden propagarse de una manera más fácil si seguimos aumentando la temperatura de la Tierra. Entonces hay muchos estudios y hay relación con estas enfermedades, además de lo que les contaba, ¿no? Que si afectamos ecosistemas naturales y la vida silvestre, pues hay un desbalance que desata muchísimos tipos de enfermedades que vienen de ahí. Además, estamos en riesgo este mismo siglo de perder 50% de las especies terrestres. Esto es, en los últimos años, la mayor extinción que había vivido la Tierra desde la era de los dinosaurios, desde hace 65 millones de años. Y esto lo estamos causando nosotros en los últimos años. Es claro el desbalance que estamos causando y el peligro de perder muchísimas especies. Esto habla solo de las especies terrestres, pero especies marinas también estamos perdiendo en la misma proporción o mayor, y de ahí vienen los desbalances que les comentaba en todos los ecosistemas y lo que puede desatar, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente estamos evaluando el costo de todos estos daños que estamos haciendo cuando evaluamos el costo de la infraestructura o qué tan caro puede ser un proyecto de energías fósiles o de qué depende nuestra economía? ¿Estamos realmente calculando ese costo de lo que estamos afectando en el planeta Tierra? ¿Tenemos realmente el costo de inundaciones, de incendios incontrolables? Este mismo año vivimos los incendios de Amazonas, que es uno de los principales pulmones de la Tierra, de las sequías severas, de los daños por tormentas, de la acidificación del mar, porque el calentamiento cambia el pH del mar, afectando a muchos animales marinos, creo que no lo había comentado, de la contaminación del aire, obviamente de las relacionadas con la salud de los humanos, de la pérdida de infraestructura, de la pérdida de especies y la extinción, que estamos perdiendo ADN valiosísimo que no vamos a recuperar si estas especies se extinguen, la pérdida de territorio, ¿no? Ya hay islas, regiones en todo el mundo que podrían perderse, como las ciudades que les mostré en Miami, y estamos realmente calculando el costo de lo que perderíamos, golpes en la agricultura, posibles hambrunas en regiones como África, que tanto luchamos por su desarrollo, y los refugiados climáticos, que se estima que para el 2050 quizás tengamos que mover más de 200 millones de personas por este tipo de riesgos. Estamos realmente calculando ese costo cuando
cuando elegimos en qué invertir, cuando elegimos en qué se basa la economía de nuestros países. Y bueno, pues ya muchísimas personas, muchísimos científicos y estudiosos reconocen que la mayor amenaza de la economía global es el cambio climático. Y la pregunta es, ¿deberíamos de cambiar? ¿No? Con todos estos antecedentes que les acabo de platicar. Pues creo que mi respuesta es sí. Espero que ustedes también contesten lo mismo. Y la siguiente pregunta es, ¿podemos cambiar? ¿Podemos cambiar nuestra economía y los paradigmas que tenemos o el estilo de vida? Y creo, paso a la siguiente pregunta, que esta crisis nos da una oportunidad, ¿no? Es la reactivación económica post-pandemia una oportunidad que reconocemos, de que nos cuestionamos cómo vivimos y hacia qué decisiones tomamos y hacia dónde vamos. Y voy a pasar al siguiente tema, que es platicarles un poquito, porque mucha gente me lo ha preguntado, de si esta recesión económica que estamos viviendo por el COVID o que las actividades que se han afectado han solucionado el cambio climático. Bueno, la respuesta es no, pero sí nos ha puesto en un camino mucho más saludable, ¿no? Y todos lo reconocen y les voy a contar un poquito qué ha pasado con las emisiones a nivel global. Entonces, no lo hemos solucionado, no porque separaron las plantas o la actividad industrial, ya dejamos de emitir y entonces está todo solucionado, pero sí que ha ayudado y sí que hay un impacto de lo positivo que podemos sacarle a este mal momento. Lo que sí es bueno es que ayuda a que muchas personas reflexionen sobre nuestra economía, sobre nuestra naturaleza. Y entonces les platico un poquito de esta gráfica, que es solamente una estimación, eso sí lo quiero contar. Esta es una estimación del cierre a 2020 en emisiones, porque es muy difícil, como se pueden imaginar, ya les conté de dónde vienen todas estas emisiones de muchos sectores, decir ya a grandes rasgos cuánto en total no se ha emitido, ¿no? A comparación del año pasado. Es muy difícil de estimar y generalmente los inventarios de emisiones se hacen anualmente. Entonces, este es un pronóstico de cómo vamos a cerrar el 2020 con las afectaciones a la economía que se han visto. Y este estudio refleja solamente las emisiones que se han evitado en el sector de petróleo, en la Unión Europea, en China, Estados Unidos y India, sin contar mayor países. Entonces, esta afectación podría ser más grande, ¿no? Pero ¿cuánto hemos dejado de emitir en emisiones? Pues arriba de los 2.000 millones de toneladas de CO2. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Estamos cerca de reducir el 6% de las emisiones de todo el año, ¿vale? Entonces, sin duda, el coronavirus podría causar la caída más grande antes vista de CO2 desde la era industrial, ¿no? Íbamos aumentando cuánto emitimos, y esta podría ser la caída más grande, también comparándola con otras crisis que vemos aquí, ¿no? ¿Cuánto se dejó de emitir después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánto se dejó de emitir en la crisis de los 80s? Y alguna comparación, pues por ser la más reciente que muchísimos periódicos han citado, es cuánto dejó de emitir la crisis del 2008, que fue, bueno, en diciembre de 2008 se afectó la economía, todo el 2009 hubo una reducción de emisiones casi de 500 millones de toneladas de CO2, y no se compara con lo que vamos a ver este año, ¿no? Este año va a ser por arriba de los 2.000 millones de toneladas, solo para que comparen un poco cómo se ha frenado el consumo de fósiles y por lo tanto las emisiones. Yo solo quería recalcar en esta diapositiva que sí, que en la crisis del 2008 hubo una reducción de casi 500 millones de toneladas, pero después, al siguiente año, en 2010, hubo un repunte de casi el triple de toneladas, de 1.500 millones de toneladas de CO2 por estímulos fiscales. Entonces, yo solo la reflexión que quiero hacer es qué estímulos le vamos a hacer a nuestra economía para recuperarnos, y eso cuánto va a regresar nuestras emisiones de CO2, y si realmente eso queremos o queremos una salida verde de esta crisis e invertir más bien en verde y no repuntar en emisiones causando o seguir en el patrón de cambio climático a la alza, ¿no? Entonces, bueno, este estudio
por terminar con esta gráfica, es The Carbon Briefs, por si lo quieren consultar, y estima una caída del 5.5% de emisiones globales. Se estimó en abril. Yo sinceramente, y como no están todos los países, yo sinceramente creo que vamos a llegar casi hasta una caída del 8% en emisiones, ¿no? Obviamente muy paralelo con el PIB, ¿no? Del mundo, porque está totalmente relacionado, ¿no? ¿De dónde viene esta caída? Pues del consumo principalmente de los fósiles. Ay, me fui muy rápido. Voy a ver si me puedo regresar, que les quiero enseñar una gráfica de Europa del consumo de las energías. Ya. ¿De dónde viene pues esta caída de emisiones que les contaba? En su mayoría por la disminución de la demanda de energéticos, ¿no? De fósiles. Y, por ejemplo, esta es una gráfica, esta sí es real, no es un pronóstico, de la caída de la demanda de electricidad en Europa entre el 28 de marzo y el 26 de abril, que Italia fue de los países que más cayó su demanda, pero en toda la región fue alrededor de un 14% de reducción de cuánto se consumió de energía eléctrica. Y por esto es la reducción en su mayoría, ¿no? Por los fósiles, la energía eléctrica y un poco por el transporte, pero sobre todo más del sector eléctrico. ¿Y qué es lo que pasa en el mercado de la energía cuando hay una pérdida de demanda tan grande? Pues los sistemas se balancea, ¿no? Y un poquito, seguro todos escucharon en las noticias qué pasó con el petróleo que estuvo en precios negativos, ¿no? Y es un poquito similar lo que pasó también en el sector eléctrico. Y yo se los quería contar porque les quería platicar qué pasó con las renovables y qué pasó con las fósiles. Y pues pasa un poco similar pasó similarmente que el petróleo está pasando, que baja la demanda, pero tenemos como poca flexibilidad de la oferta, ¿no? Entonces sigue, por ejemplo, la extracción, no tienen dónde guardar este petróleo y por lo tanto caen los precios, ¿no? Por regla de oferta y demanda, pues lo mismo pasa en el sector eléctrico. No tenemos mucha flexibilidad de apagar plantas eléctricas y por lo tanto plantas eléctricas sigue, la oferta sigue, la demanda cae e incluso en el sector eléctrico de Europa ha habido muchos días de precios negativos de la electricidad. O sea, no solo pasó en el petróleo, pasó también en el sector eléctrico, lo habrán leído algunos en el periódico. Y yo quería recalcar esto porque me pareció súper interesante una nota que publicó Michael Liebrecht, que está aquí, de Bloomberg, que él nos dice que esto es una postal del futuro y tenemos que aprender, ¿no? Con la demanda de electricidad totalmente reprimida por el COVID-19, pues muchas renovables han proporcionado una alza en el balance de la matriz energética, y esto es como si fuera un poco el futuro, ¿no? Queremos que la matriz energética esté representada por las renovables, y eso fue lo que pasó en estas caídas de demanda, y esta es una postal del futuro, pero tenemos mucho que aprender porque nuestra matriz eléctrica no es muy flexible y por lo tanto llega a estos precios negativos que no tienen mucho sentido, que habrá que reflexionar cómo está planteado el mercado eléctrico. Y entonces, ¿cómo se balanceó? Esta gráfica muestra cómo se balanceó el mercado europeo, la matriz energética europea. Cayó la generación por carbón, lo que es bueno, para mí bastante positivo, algunos no opinarán lo mismo. Los fósiles, por lo tanto, cayeron las emisiones, se balanceó un poco con gas natural, las nucleares tampoco son muy flexibles, y solar repuntó, ¿no? También ya había una tendencia a la alza de la energía solar. De hecho, en el primer quarter la energía solar antes de la pandemia, lo que yo quiero decir es que la energía solar ya estaba en aumento en Europa, pero en esta crisis, cuando baja la demanda, pues la energía solar es de las únicas que creció comparadas con el 2019. Pero bueno, por ejemplo, en Alemania tuvieron muchísimas horas en precios negativos, cuando
las plantas apagadas, Semana Santa, sopló muchísimo el viento y los precios estaban en negativo. Entonces, definitivo las redes se tienen que acoplar a este tipo de cambios. Y no solamente la oferta, también del lado de la demanda, pues ha habido bastante innovación de cómo hacemos las redes más flexibles, que yo pueda consumir energía cuando las renovables están en su mayor apogeo en la matriz y bajan además el precio, pero no tenemos como esas redes inteligentes todavía o ese mercado inteligente que pueda yo consumir más. Sin embargo, ya hay empresas que se están esforzando. Yo les quería contar, por ejemplo, de una empresa en Inglaterra que se llama Octopus Energy, que justo cuando los precios estaban en negativo, ellos estuvieron pagando a clientes por consumir energía, por promover que se consuma la energía cuando está en su pico más alto de energías verdes en proporción y los costos en negativo, ¿no? Otra empresa que también ya está reaccionando desde el lado de la demanda es Google, que ha reconocido que tiene procesos no esenciales que puede solo activar cuando la energía verde está más activa en el mercado, ¿no? Este tipo de cosas están pasando en las redes y es solo por platicarles que también esta pandemia nos deja algunas lecciones de cómo tenemos que evolucionar en algunos mercados como el energético, que es de los principales emisores, ¿no? Y contaminantes al cambio climático. Por contarles de otros mercados, no solo el europeo, India registra una caída de emisiones de CO2 por primera vez en 4 décadas. Y sí, es una de las economías más contaminantes de los países que a los preocupados por el cambio climático nos agobiaba porque está creciendo, era exponencial la manera de generar emisiones de gases de efecto invernadero, pero la buena noticia es que en esta pandemia su matriz energética y su sector energético ha sido capaz de acoplarse, de bajar su reducción en carbono y suministrarse de las renovables, ¿no? Y entonces en esta gráfica lo que vemos desde el lado izquierdo es cómo cayó su demanda, ¿no? Por el lockdown, cómo se ha ido reactivando, pero cómo bajó su consumo de carbono y cómo la hidro y la eólica y la solar han sido las que están por arriba de la generación de otros años, alimentando esa red de una manera un poquito más verde, ¿no? Entonces, otro de ejemplos de mercados energéticos que han reaccionado. Y regresando un poco a la tendencia de las emisiones en general, yo les quería platicar o mostrar esta gráfica que va relacionada con lo que les decía, que muchos me preguntan si ya este lockdown o estos cambios económicos han solucionado el cambio climático, pues no, ¿no? Pero como les decía, las emisiones ahora van en camino hacia lo que queríamos llegar, hacia las metas climáticas para evitar el calentamiento global. Y aquí les platico rapidísimo, para los que no sepan, es que los científicos y el panel intergubernamental de cambio climático ha puesto como meta 1.5 grados centígrados como calentamiento global, que ahí nos deberíamos de detener si no quisiéramos causar daños irreversibles a la Tierra. Entonces van a escuchar muchísimo sobre la meta del 1.5, que antes era 2, antes era de los 2 grados centígrados, no podemos pasarnos de los 2. Se ha investigado tanto que han dicho, bueno, 1.5, porque si no podríamos causar daños irreversibles. Entonces, escucharán el calentamiento global hasta el 1.5, la meta del 1.5 grados centígrados. Y entonces, lo que se ha hecho con esta meta del 1.5, es decir, como un presupuesto de carbono, ¿cuánto podemos emitir para no superar ese calentamiento global? Y esta gráfica presenta las emisiones en billones de toneladas de CO2, cómo van en aumento en amarillo. Entonces, obviamente antes del COVID, pues existía una tendencia de crecimiento constante de estas emisiones y la línea gris punteada hacia abajo es lo que necesitamos decrecer para no llegar al 1.5. Entonces hay una gran diferencia, como pueden ver, hay muchísimo que hacer, hay muchísimos cambios que tenemos que hacer. Pero este paro económico, esta recesión, pues sí que tiene la línea en el camino donde deberíamos de ir. Esto para mí, pues obviamente no es una buena noticia, porque
sí nos tienen un camino más sostenible, pero esto no es perdurable, esto no es una economía, esto no es bienestar, ¿no? No son cambios estructurales, es un cambio forzado. Entonces lo que queremos es llegar a esa línea gris punteada por un cambio que perdure, un cambio positivo para la sociedad y para eso necesitamos desacoplar nuestra economía de la contaminación. ¿No? No que porque se cae nuestra economía, porque se cae el bienestar de la gente, dejamos de emitir gases de efecto, dejamos de contaminar, sino que tenemos que tener un desarrollo económico limpio que se desacople de esa contaminación. Eh, Les voy a mostrar la siguiente gráfica, que es un poco lo mismo, es la misma tendencia de las emisiones, refleja también las emisiones en gigatoneladas, pero lo que quería mostrar en esta gráfica es lo que ha pasado en otras crisis. Y como ven, hay bajones de las emisiones por inactividad económica, pero ¿qué pasa después? Un repunte. Un repunte, ¿queremos eso realmente? Y lo que les contaba en la crisis financiera del 2008, hay un bajón quizás parecido al que está viendo ahorita, menor, y el repunte que se ve después, ¿no? Entonces queremos regresar al mismo business as usual, a la misma contaminación y seguir en este mundo que parece un círculo que nos está llevando a otras crisis, a otras enfermedades, a otras pandemias que ya les expliqué que hay una relación directa, o queremos un desarrollo sostenible, ¿no? Que evite este tipo de cosas. Bueno, no todos son las emisiones, y eso es lo que les quería contar yo en la siguiente gráfica. También hay sumideros, un poco lo que les contaba de los bosques. Entonces, esto es un balance. O sea, la capa delgada atmosférica, que es frágil y delgada, como les conté, pero que nos protege y nos regula en temperatura, pues no solo, esta no solo se regula por las emisiones, sino también por los sumideros. Es un ciclo natural y por los sumideros de carbono. Entonces, las afectaciones que está viendo ahorita pues tardan en reflejarse en la concentración de gases de efecto invernadero. ¿En dónde se miden o de dónde toman los científicos estos datos? De varios observatorios, pero el principal es el Mauna Loa en Hawái. Es prácticamente los datos que tomamos para saber cómo vamos en concentración de gases de efecto invernadero. Y bueno, verán que desde los años 60 vamos creciendo exponencialmente, eso ya lo sabíamos, y la noticia no es buena. En abril ya se midió un nuevo récord a la alza, o sea, el mayor medido de concentración de gases de efecto invernadero con 400.16 partes por millón. Entonces, esto sí ya es muy personal, yo creo que van a bajar esta concentración un poco por esta afectación que hubo, pero bueno, tarda y tardará en los siguientes meses, pero también es un balance, ¿no? Ya a principio de año vimos, por ejemplo, incendios en el Amazonas muy graves y en Canadá, en Australia, recordarán, ¿no? Hubo muchísimas imágenes alrededor del mundo de toda la afectación de la fauna que hubo en Australia y eso es todo un balance, ¿no? Tanto de emisiones como de sumideros, de esos bosques que estamos afectando. Glaciares también, mares, todo es un ciclo natural de los gases y esto se tarda en reflejarse. Entonces la noticia pues no es buena, un poco por contarles que cómo estamos afectando hoy esta crisis económica ya la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero. Y tenemos medidos más allá de 2 millones de años, ¿vale? No solamente desde la era preindustrial, sino que, y por esto se han ganado el premio Nobel muchos científicos, bueno, no muchos, pero algunos científicos, porque han logrado medir cuánta concentración de CO2 había hace muchos millones de años por investigar las partículas de aire que están en el hielo. Y con esa concentración en las partículas de aire que quedan atrapadas en el hielo, tienen la concentración de los gases de aquellas épocas, y así lo han medido, y entonces tenemos medición no solo de los años 60, sino muchos años atrás, y en abril hubo el récord de gases de efecto invernadero en atmósfera, nunca se había medido un valor así. Entonces, un poco para que sepan. ¿Y cuál es la afectación? Bueno, por contarles un poco también del ciclo natural del CO2, baja y sube temporalmente cuando el hemisferio norte enverdece en verano, en primavera-verano, baja la concentración y luego vuelve a subir. Entonces es un ciclo temporal y verán en rojo con azul
lo que se espera por la afectación del COVID. Entonces, realmente no es mucha. O sea, realmente esto es una tendencia a largo plazo. Esto no, el cambio climático no lo cambiamos en un mes, ¿no? Y la concentración atmosférica es un ecosistema tan grande del planeta Tierra que tarda en reflejarse. Entonces, pues no está solucionado y no hay una afectación tan grande hablando a grandes rasgos atmosféricos, ¿no? Me regreso después de haberles contado un poco de cómo afecta este paro económico al podemos cambiar, debemos cambiar. Eh, y por contarles la solución, no todo es tanto malas noticias, tenemos las soluciones tecnológicas a la mano, ¿no? Ya están ahí, tenemos muchos años trabajando en tecnologías bajas en carbono, mucha gente preocupada al respecto y que han desarrollado cosas maravillosas y les voy a platicar un poquito de las evoluciones que ha habido tecnológicamente y no viene del año anterior, ¿no? Viene de varios años de trabajo de científicos de la industria y, por ejemplo, por contarles un ejemplo, en 2010 la capacidad de energía eólica superó 22 veces lo que se había pronosticado en el 2000, ¿no? En el 2000 había pronósticos de esta industria, empezaban las energías, bueno, empezaba a mejorar y a volverse más comercial la energía eólica y los pronósticos de mercado decían que íbamos a tener 30 gigawatts en el mundo, ¿no? Y esto se superó 22 veces. Quiere decir que el mercado evolucionó bestialmente, los precios se redujeron, ya prácticamente todas las economías grandes tienen mínimo un 5% de energía eólica, digo, por decir un número, no es que sea exacto, pero hay ya una medida muy grande de esta tecnología, es por contarles los avances que ha habido en 10 años, ¿no? En una tecnología. ¿Qué ha pasado con la solar? Pues como otras tecnologías como el celular o como las computadoras, pues los precios han evolucionado impresionantemente, ¿no? Y algo que me impresiona muchísimo de la tecnología solar es que hace unos años no competía, todo el mundo creía que era carísima, inviable, yo no me puedo comprar un panel solar, ¿qué país se puede instalar un panel solar para abastecer su matriz energética? Pues hoy por hoy compite con las fósiles, hoy por hoy ha roto récords, ha ganado subastas energéticas por estar abajo del gas natural, entonces que sea más barato que extraer, ¿no? Fósiles, pues es un gran logro y esto es lo que ha pasado en esa tecnología en costos en los últimos años. Entonces, quiere decir que es una tecnología totalmente madura, ya no estamos hablando de una super innovación, ya está ahí para quedarse. Y no solo la generación, sino también qué hacemos con el consumo energético, y ahí tenemos todos los avances en eficiencia energética y, por ejemplo, la iluminación LED, que igual, ¿no? Al principio era carísimo, como me voy a comprar yo un foco LED, y no lo hacías porque el gasto inicial, más allá de cuánto me voy a ahorrar en energía en el ciclo de vida, era altísimo, y hoy por hoy representa más del 90% del mercado que compres iluminación eficiente, ¿no? Y hace todo el sentido de negocio, todo lo que me voy a ahorrar si yo instalo un foco que es un poco más caro y que también me va a durar más, ¿no? Entonces, en el market share, pues ha habido una evolución en los últimos años y lo que se espera, ¿no? Hablando también de coches eléctricos que parecían también un sueño, ¿no? La combustión interna era lo que nos regía y hoy por hoy, pues prácticamente todas las empresas grandes automotrices tienen o están en diseño de su modelo eléctrico, ¿no? Esto nos habla mucho de lo que va a pasar en los precios de los coches eléctricos y hacia dónde tenemos que invertir y hacia dónde electrogasolineras, hacia dónde va a ir la tendencia. Entonces vemos todas estas marcas que se están preparando, ¿no? También contarles entre cosas positivas, muchos recordarán pues el Acuerdo de París y que suma ya casi 200 países involucrados con una estrategia, con inventarios medidos, con aportaciones, bueno, que se comprometen a aportaciones vinculantes de cómo van a reducir sus gases de efecto invernadero. Entonces, realmente el mundo está ya comprometido bajo un acuerdo y esto es muy positivo y hay que tenerlo en cuenta y es como de las herramientas más valiosas que tenemos en materia política
para avances hacia el cambio climático. Entonces está ahí y está más vivo que nunca. La pandemia no ha reducido el diálogo climático. Hay muchos países activos y ahorita les voy a contar un poquito más de eso. Entonces desde el 2015 tenemos el Acuerdo Internacional de París. También tenemos a las nuevas generaciones más involucradas que nunca. Esto a mí también me impactó muchísimo. Fui a la conferencia de cambio climático en 2015, perdón, en el año pasado, en 2019, en diciembre, a Madrid, y lo que más me impactó en esta conferencia, en la COP, es ver a las nuevas generaciones tan informadas y tan involucradas y no reflejan una preocupación para el futuro, sino para hoy. El cambio climático es un problema de hoy, no de mañana, no de los hijos de los hijos, no es algo que ellos están preocupados al día, y esto me tiene muy impresionada, y cómo se expresan y todos los informados que están, los que tengan hijos lo sabrán. Entonces tenemos también a la juventud súper involucrada. Hoy por hoy tenemos a los animales dándonos una lección, ¿no? Creo que todo el mundo ha visto de estos memes que han salido y de las noticias de cómo los animales están reclamando territorio prácticamente. Esta es una imagen de Barcelona, y tengo algunas otras más de otros países, de los animales felices, demostrándonos que esta tierra es de todos. Y esta de la derecha, que verán, me impactó muchísimo y se las quería mostrar porque es un mamífero que está en peligro de extinción, y no se había visto libre en la naturaleza desde el 90, y apareció en las calles de la India desde el 90, libre, estaba por ahí escondido, decidió manifestarse en las ciudades de la India, y me parece maravilloso, ¿no? Un animal en peligro de extinción, libre por ahí. Y bueno, regresando al tema de cómo vamos a combatir estas dos crisis que estamos enfrentando, una inmediata y otra más a largo tiempo. Y me encantó esta caricatura de este es un primer round y se viene otra ola, como les mostraba en la otra caricatura. Y cito aquí un artículo que escribió Antonio Gutiérrez, de secretario general de Naciones Unidas, en el New York Times. Lo pueden buscar, se los recomiendo que lo lean, y lo cito tal cual, ¿no? Él menciona que es tiempo de salvar a los enfermos, pero también de rescatar al planeta, que debemos de atender el cambio climático y el COVID simultáneamente para salvaguardar vidas y asegurar el sustento en el largo plazo. Entonces, tenemos que tener reacciones inmediatas, pero también pensando en el largo plazo, porque las decisiones que tomemos hoy, las inversiones que hagamos hoy, muchas perdurarán en el tiempo a largo plazo, y habrá que tomarlas bien, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué decisiones tenemos que tomar o qué podemos hacer? Entonces, tengo algunos tips para diferentes contextos. Este es para, por ejemplo, ciudades y gobiernos locales, por si aquí hay alguien involucrado. Y la idea es recuperarnos mejor. No vamos a volver al business as usual. Ya lo sabemos todos, va a haber una reactivación económica. Y cómo debemos de alinear esa reactivación económica al contexto de la lucha contra el cambio climático. Y claro que se puede, ¿no? Pero habrá que repensarlo, y no solamente lanzar estímulos económicos por lanzar estímulos económicos, porque nos lleven al repique y sigamos en el camino del calentamiento global hacia los 3 grados centígrados, sino reactivación económica verde. Entonces, bueno, pues la recuperación tiene que ir de la mano con el desarrollo sostenible y también justo para nuestra sociedad, y pensando en el largo plazo. Es que tenemos que atender la urgencia hoy, pero hay que pensar en el largo plazo. Entonces, bueno, pues se recomienda estímulo más a empleos verdes, promoción del uso de tecnologías, que ya les contaba, pero obviamente hay muchísimas más, y que la nueva normalidad post pandemia pues promueve y utilice las capacidades que estamos generando, tanto de digitalización como de tecnologías verdes, y aprovechar este momento y esas capacidades que estamos creando, y qué se puede quedar, qué puede perdurar, que ayude al desarrollo verde. Y aquí, si hay alguien de ciudades y de gobiernos locales que ya les estuve, con los que yo tengo contacto, compartiendo sobre esta alianza de alcaldes que existe, se la recomiendo muchísimo. Es una alianza de mayors, de alcaldes de ciudades, de presidentes municipales, que están atendiendo el COVID en conjunto, compartiendo experiencias, trabajando en conjunto
por una reactivación verde. Se llama COVID-19 Recovery Task Force. Están ya miembros de las ciudades más grandes, de megalópolis como la Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva York. De hecho, está liderado por un exalcalde de Nueva York, Bloomberg, y se juntan una vez a la semana, comparten información, y si hay alguien aquí en ciudades, se puede inscribir. También me puede escribir a mí para inscribirse a este Recovery Task Force que busca una recuperación verde y sostenible. Y si no, puede consultar la página de c40.org y Bloomberg Philanthropies, quien está financiando este grupo de trabajo. Pero de verdad es de lo mejor que yo he visto en recuperación verde y sostenible. Y bueno, para también los que a lo mejor no trabajen en ciudades directamente, una guía rápida o quieran soluciones rápidas, o yo les traía como los tips que han pasado en las ciudades y de lo que más les recomiendo para una recuperación verde, de soluciones que se pueden adoptar, o a lo mejor no son, ustedes son miembros de no ciudades tan grandes que no tienen esta capacidad de formar parte del Task Force, pero bueno, esta guía rápida creo que es muestra de lo principal que yo he visto de cómo los líderes de las ciudades pueden adoptar medidas verdes. Y la primera es que esto se ha visto en muchísimas ya ciudades del mundo, y es que habilitar y extender zonas, vías seguras para pedestres y ciclistas es como de las mejores prácticas para la recuperación que va a haber para pasar de la fase 1 a la fase 2 de la pandemia, y se reconoce como al ciclismo y habilitar zonas pedestres como de las principales medidas que tenemos que tomar para la reactivación económica y seguir con la sana distancia. Entonces, ¿qué están haciendo muchísimas ciudades? Están, modelando el tráfico, o sea, qué va a pasar en la reactivación económica, cómo la gente va a tomar decisiones de movilidad, ¿no? Y muchísima gente pues tiene obviamente miedo del transporte público como una fuente posible de infección, y va a tomar otras alternativas, ¿no? Ya en Londres, por ejemplo, hicieron una modelación que me parece súper interesante, y dice que en la reactivación, cuando pasen de fase 1 a fase 2, esperan en las horas pico 10 veces más ciclistas en las ciclovías y 5 veces más peatones, ¿no? Que elijan caminar un poco más, andar un poco más, tomar la bicicleta en lugar del transporte público. Entonces, como ciudad, pues tienes que tener la infraestructura y la seguridad para que esto suceda, ¿no? Entonces, están algunos reduciendo el tráfico motorizado para habilitar ciudades que solo sean ciclovías con, por ejemplo, iluminación automatizada. También ha habido muchos cambios en los botones que picábamos para cruzar la calle, que pueda ser automatizado y no sea como el foco de toca el botón y puede estar ahí el virus. Entonces, todos estos cambios en movilidad sostenible. Como les decía, bueno, prevenir los picos de uso de coche, y sobre todo en rutas críticas de trabajadores, de dónde están los hotspots que originan esos viajes de los trabajadores, y desde hospitales. Estos son como los dos puntos críticos, y planear movilidad sostenible en estos puntos críticos, ¿no? También lo que hemos visto es habilitar escuelas y centros deportivos públicos, sobre todo creo que centros deportivos, porque son de lo último que se va a reactivar en la economía, para distribuir víveres, y aquí estimular productos locales y saludables. Y a mí me gusta mucho lo que están haciendo muchas ciudades como Wuhan, que están promoviendo que se compre directamente de los productores locales para estimularlos. También, por ejemplo, en Curitiba estaba leyendo ayer que el gobierno activó un sistema para que puedas pedir por WhatsApp, es una línea directa, a los mercados rodantes, ¿no? De comida saludable, local, y estimular un poco este tipo de agricultura. Escalar y fortalecer la recolección diferenciada y tratamiento de residuos. A ver, el sector de residuos creo que es algo que muestra una oportunidad enorme de trabajar ahorita. La gente está en sus casas, hay totalmente un cambio de dónde se están generando la mayoría de los residuos, sobre todo orgánicos. No, la gente no está tanto en las calles, en los restaurantes o en los comedores, sino está en su casa, y es un momento pues ideal de difundir información, de que la gente se pare, de repartir kits de composteos como los que muchos gobiernos tienen, por ejemplo, el gobierno del País Vasco, Francia, que tienen todo un sistema ya de recolección de residuos orgánicos para composteo. Pues es un momento ideal donde la gente esté en su casa y podemos
escalar, difundir información y mejorar todo este sistema, y además creando empleos verdes, ¿no? O sea, es también empleos, es también economía, el mercado de los residuos. Entonces, incentivar este tipo de mercados, crear mercados en este momento creo que es como una gran oportunidad. Obviamente tenemos que atender la parte de residuos sanitarios, que creo que todas las ciudades lo están haciendo, y difundiendo información es muy importante. Los que están en primera línea recolectando residuos, es importante que sigan las medidas, pero bueno, es también una oportunidad para los reciclables. Un poco más de medidas. En la quinta, hacer cambios tecnológicos en oficinas ahora que están vacías. Muchos gobiernos están tratando de incentivar economías y ver dónde reactivan. Hacer cambios tecnológicos ahora, ¿no? Que los edificios están parcial o completamente vacíos, es un momento idóneo, ¿no? De aprovechar energías solares. Esta foto que les pongo es tanto de energía solar de panel como tragaluces. Estos tragaluces son increíbles, son súper baratos, y lo que hacen es distribuyen la energía natural a exactamente la cantidad que necesitamos de energía en un ecosistema de trabajo para poder leer, ¿no? Y son muchísimo más baratos que los paneles, son soluciones ideales y es un momento que podemos aprovechar. Ampliar servicios de gobierno y atención ciudadana virtual. Obviamente muchos por reacción lo están haciendo, pero ¿qué de estos servicios de ciudadanía virtuales pueden perdurar? Nos podemos quedar, sobre todo para las ciudades que están sobresaturadas en este tipo de servicios, ¿qué se puede quedar? Y aprovechar de las tecnologías digitales para el futuro y que se queden. Utilizar soluciones basadas en la naturaleza es algo también de las buenas prácticas y de lo que más recomendamos. Es como medida también post-COVID, que estamos haciendo con nuestros parques, con la naturaleza que tenemos alrededor y cómo la podemos usar como infraestructura, ¿no? Y aquí me refiero a inversión no solo en infraestructura gris, pero infraestructura verde que brinde servicios a las ciudades, ¿no? Como de lineamiento, contención, vida natural, convivio con la naturaleza en ciudades. Entonces, pensar no solo en la infraestructura gris, en el cemento, sino en todas las soluciones basadas en la naturaleza que podemos utilizar para delinear caminos, estructurar ciudades, etcétera. Y por último, y tal vez el más difícil, es que pues tenemos que trabajar con nuestras tesorerías y nuestro fondo de pensión para escalar la inversión verde, sostenible y resiliente para las siguientes crisis. No quedarnos en esta crisis de hoy, sino esas inversiones que suceden a largo plazo, donde invierten los fondos de pensión en proyectos de 10, 20 años. ¿A qué nos están atando? Nos están atando realmente a una infraestructura que es resiliente a cualquier otro tipo de crisis. Están pensando qué viene en el cambio climático, están pensando cómo va a reaccionar la población en los siguientes años. Entonces, hacer esa conciencia con nuestra tesorería y el dinero público. Y bueno, por mencionarles algunos ejemplos, Colombia, a mí me encantó este caso de Bogotá. Ellos ya tenían, bueno, es una ciudad muy ciclista, con muchas rutas, tienen 550 kilómetros de ciclorrutas, que son las verdes que vemos en el mapa, y tienen otras que habilitan los domingos en plan ciclotón, ¿no? Como muchas otras ciudades, pero es muy grande, ¿no? En Bogotá. ¿Y qué están haciendo con estas vías que ya estaban acostumbrados los domingos en transformar en ciclorrutas y quitar la movilidad motorizada? Pues las van a usar para reactivar la economía ahora en el COVID como vías alternas para que la gente no use el transporte público, y están activando 76 kilómetros de ciclovías temporales. Estas las están poniendo con conos y son para brindar pues entre ciertas horas, ¿no? Para brindar seguridad en ciertas calles y que la gente pueda ir en la ciclovía. Un programa que me da mucho orgullo compartir porque soy parte en México, en la ciudad de Guadalajara, específicamente el municipio de Zapopan, estamos desarrollando una aplicación web que es una moneda social transferida a un programa de recompensas por usar la bicicleta y que te dé puntos para que sean canjeables con los comercios locales, incentivando un poco todo el comercio local y poniéndolos en el mapa y ayudándolos a que compartan
promociones o sus horas de apertura, etcétera, en la reactivación económica a los ciclistas. Entonces es como una forma win-win de promover el ciclismo y a los comercios locales. Está en desarrollo, pero esperemos lanzar para la fase 2 cuando volvamos a la fase 2 después de la pandemia. Por ejemplo, en Milán, Italia, tienen este programa ocurriendo ahora, ¿no? O sea, en plena crisis, pero sin olvidar la agenda climática de reforestación urbana, y lo están trabajando con las escuelas y también están poniendo challenges para las escuelas de reforestación, enseñando a los niños a sembrar y aportando con árboles para que los niños siembren y haciendo retos, capacitación, etcétera. Entonces es también una forma de, en esta crisis, no dejar esos temas. En la India, por ejemplo, están promoviendo y el gobierno dio estos carritos que ven de mercados rodantes como alternativa para que la gente no tenga que ir a los grandes supermercados, y marcando con la sana distancia y dándoles los lineamientos posibles un poco para no afectar. Y bueno, y sobre todo contratan solo mujeres para operar estos carritos rodantes de vegetales, y me pareció un súper programa, ¿no? Como un ejemplo verde de incentivar el campo y los productos locales, dar trabajo a las mujeres y que no se quede todo, bueno, y a la vez prevenir, ¿no? La gente que esté en los supermercados. Bueno, para gobiernos federales y regionales, ya no pasando solo a las ciudades, pasando también a nivel nacional, pues como les decía, y como todos sabemos, no va a ser una recuperación que regrese al business as usual. ¿Y qué podemos hacer? Pues crear paquetes verdes de recuperación, no solo incentivos normales que nos van a llevar otra vez al repunte de emisiones, sino enfocarnos en lo verde mucho más o favorecerlo, ¿no? Y algunos ejemplos como hipotecas verdes, becas en tecnologías verdes, préstamos sostenibles que diferencien entre en qué estamos invirtiendo, a quién estamos prestando dinero, y que sea a lo mejor más benéfico para los que tengan planes de bajo impacto ambiental, programas de energía solar que también ayudan a la economía familiar, etcétera, ¿no? Por citar ejemplos, pero el mensaje es paquetes verdes sin ser solo estímulos, sin ninguna orientación ambiental. Crear portafolios de inversión pública en infraestructura verde, y con infraestructura verde me refiero no la basada en la naturaleza y no solo gris. Y para la gris, que tenemos, ¿no? Tenemos que invertir en infraestructura gris también, en carreteras, en hospitales, en etcétera, pues que sea sostenible y de bajo impacto y resiliente a las crisis que vengamos. No nos quedemos con esta crisis, pero vienen otras olas, ¿no? Como les mencionaba, y son grandes. Y aquí cito, por último, a Fatih Birol, el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Energía, que si alguien quiere enterarse, yo hablé un poco antes de los mercados energéticos y cómo están reaccionando a esta situación, pero si alguien quiere enterarse más, por favor, métanse a la página del IEA, que la Asociación Internacional de Energía. Están publicando cosas a diario de cómo está reaccionando el mercado energético, y él, bueno, Fatih hace poco mencionó esto de necesitamos poner las tecnologías de energía limpias en el centro de la recuperación económica, porque hacia allá queremos ir, y si vamos a incentivar mercados, pues incentivemos los de energía limpia, los verdes. ¿Y qué es esto? Pues renovables, eficiencia energética, baterías, es como de lo que más tenemos que evolucionar, hidrógeno, captura de carbono, entre otros, ¿no? Vale, ya voy sobre la hora, entonces me voy a apurar un poco, pero por contarles también que ya les conté un poco qué están haciendo en ciudades, pero que están haciendo también en regiones y en países. Bueno, por ejemplo, y decirles que la agenda climática sigue, o sea, en plan buenas prácticas. Por ejemplo, en Corea del Sur, pues hubo votaciones hace poco, como sabrán, y quien ganó, el partido que ganó, el Partido Demócrata, ganó con una propuesta muy parecida a la otra cita que pongo abajo, del Green Deal de Europa, con un paquete verde de estímulo para el país verde, de cuánto van a invertir verde en el país y hacia esa tendencia. Y con eso ganaron. Es la apuesta del gobierno de Corea del Sur. Me parece de las mejores prácticas, y
claro la visión que tienen en Corea del Sur verde y hacia dónde van, ¿no? Siendo un país súper industrializado, cómo se ponen una ambición climática de las más altas, ¿no? Entonces, si alguien lo quiere consultar, se los recomiendo muchísimo. También la Unión Europea, antes de la pandemia, ya tenía planeado el European Green Deal, que ya había sido aprobado, de hecho, y a mí lo que me ha impactado muchísimo es que los funcionarios públicos han recalcado que más que nunca, o sea, ante la pandemia, se debe apoyar el Green Deal como parte de la recuperación económica, ¿no? Incentivar la agenda climática como parte de la recuperación. Entonces, más que nunca está válido y no es que los planes ambientales hayan quedado de lado y nos enfoquemos solamente en economía y da igual cómo la activemos, sino que estamos considerando lo verde hoy más que nunca en la reactivación económica, ¿no? La imagen de la derecha arriba es de Chile, que pues que han estado muy activos desde que planearon la COP, que fue por razones mayores al final en Madrid, pero estaba planeada para hacer en Chile, la conferencia de las partes ante el cambio climático. Pero bueno, siguieron trabajando y acaban de enviar al panel intergubernamental de cambio climático su actualización en metas climáticas como gobierno nacional y en plena pandemia, ¿no? O sea, la agenda sigue, ellos siguen con sus metas a largo plazo, ¿no? Al 2030 y al 2050, actualizándolas y haciéndolas más ambiciosas de lo que ya tenían. Entonces, bueno, para mí aplausos para Chile que sigue con la agenda climática súper activa. Abajo, por no dejar, también les quería contar del continente africano, que también parte de su recuperación económica están trabajando con IRENA, la Asociación de Energías Renovables, para hacer una reactivación post pandemia enfocada en las energías renovables, sobre todo solar, para ciertas comunidades y basado en un plan que tienen que se llama Corredor Energético África, por si lo quieren buscar. Sobre todo en la página de IRENA está este proyecto y reconocido como principal incentivo para el sector energético en África post pandemia. Entonces, igual, ¿no? Basándose en energías renovables, en la reactivación económica. Y bueno, para empresas, ya hablo un poquito de gobiernos locales, de gobiernos nacionales, y para empresas e inversionistas, pues cuál es mi recomendación y a lo mejor los puntos más importantes. Y retomo una gráfica de mi compañero Antonio Lázaro que dio el webinar de IDOM pasado, que lo pueden consultar en nuestra página de webinars, que él habla de hacia cómo salir de estas crisis, sobre todo para empresas y innovación. Entonces yo retomo esta gráfica de la que platicó él, de pues no vamos a regresar, como decíamos ya mucho, al business as usual, viene una nueva era, nos sacudió a todos los sectores y entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? O sea, ¿qué era nuestra empresa? ¿Dónde estaban nuestras inversiones anteriormente? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Y qué decisiones tenemos que tomar hacia el futuro? Y pues obviamente hay una gran incertidumbre, qué va a pasar con los mercados, las monedas, etcétera. Y lo que él mencionaba en su webinar bueno, basarnos en la innovación, pero tomar una estrella del norte, ¿no? Al final la tenemos que hacer un poco prediciendo hacia la incertidumbre. Bueno, aprender del pasado, comprender qué viene en el futuro, cuáles son las tendencias y de qué estrella del norte me agarro para tomar decisiones de cómo transformar una empresa, dónde voy a invertir. Y mi mensaje a esto es que las estrellas del norte son ecológicas, ¿no? Productos eco-friendly, inversiones verdes, transición energética, las energías limpias, movilidad sostenible, economía verde. La gente está súper preocupada por el sector turismo, todos, nos encanta viajar, nos encanta nuestro planeta Tierra, ir a visitarlo en sus diferentes aspectos, pero también estamos dándonos cuenta del impacto ambiental del turismo, de los daños de los animales felices hoy en las playas, en el bosque sin nosotros, ¿no? Entonces va a haber claramente una tendencia de turismo basado en soluciones naturales, de turismo ecológico, y una que no es estrella, pero no le puse, bueno, para
para mí estos puntitos eran estrellas, espero que las vean como estrellas del norte. Una que no es estrella es un foco, es la regulación transitoria, ¿no? Va a haber cada vez más normativa hacia lo verde, hacia contaminar menos, impuestos, regulaciones, y eso no es una estrella del norte, eso es un foco, ¿no? Entonces, pues la recomendación es empresas e inversiones más justas, más verdes, más ágiles y resilientes a este tipo de crisis. Y también una recomendación muy fuerte que pueden aprovechar ahora que no estamos tan activos hacia clientes, hacia actividad, es si no tienen un análisis de cuál es su impacto en la empresa que sea, en la industria que sea, al cambio climático y cuál es su riesgo al cambio climático, me va a llover más, va a ser más calor, voy a tener agua el siguiente año, la electricidad hacia dónde va. Si no tienen un análisis de este tipo, yo les recomiendo que lo hagan ahora y es un momento ideal de analizar mi impacto actual y mi riesgo hacia el futuro, hacia el cambio climático, porque en eso es lo que tengo que invertir, en eso es lo que tengo que planear muy bien hacia el futuro y que lo tomen para el futuro. Y bueno, ya casi termino. Les iba a contar un chiste. Bueno, porque soy mexicana y siempre nos gustan los memes, nos gustan los chistes y hacer un poco de parodia de la situación que nos aborda. Y en realidad me robo este chiste del doctor Montgomery, que es británico, que a los británicos también les encanta el humor negro. Y bueno, la Tierra estaba platicando con Mercurio y le dice, es que Mercurio, me siento muy mal, me siento de verdad, no puedo respirar, no tengo oxígeno, me siento muy mal. Y le dice Mercurio, ¿pero qué tienes, Tierra? Y le dice, bueno, pues creo que tengo Homo sapiens. Entonces, y Mercurio le dice, oye, pues mantente alejado, no me vayas a contaminar, ¿no? Entonces, nosotros somos la gran plaga hoy por hoy de nuestra Tierra, tristemente, pero creo que podemos cambiar. Es el único chiste que tengo de cambio climático. Espero se hayan reído, no los veo, pero si tienen uno mejor, también me lo pueden contar. Y mi conclusión el día de hoy es que el planeta depende de nosotros. Y no seamos una pandemia para el planeta, no lo matemos de esta forma y usemos esta oportunidad para hacer un cambio estructural. Muchas gracias por la atención, por más de una hora. Casi 1 hora y 20. Yo les dejo aquí información para los que quieran seguir. Yo sé que todos están bañados de información de la pandemia, pero por si quieren aprovechar, cambiar, hacer switch del tema e informarse un poquito más del cambio climático, hay cosas padrísimas disponibles con imágenes de la Tierra divinas. Yo sé que todos están devorando Netflix y sobre todo en series, comedias, pues hay también cosas del cambio climático. Entonces, les dejo esta, pueden anotar lo que sea, se las dejo un momentito. Me faltó decirles que estábamos recopilando preguntas en el chat, perdón, aquí en Zoom. Espero que por ahí les hayan escrito mis compañeros y ahorita me van a leer las preguntas porque vamos a dar oportunidad a unas preguntas a los que se pudieron quedar, perdón por el tiempo. Y bueno, alguna de las información de interés que ven aquí, les pongo también la duración, porque no todo el mundo tiene tanto tiempo, entonces si quieren ver algo corto, por ejemplo, el profesor Hugh Montgomery, que es el primero que cito en el video, es de los especialistas en salud y cambio climático y la relación. Entonces, si lo quieren ver, hay un video de 13 minutos donde lo explica muy bien. Le recomiendo muchísimo la película de DiCaprio, Before the Flood, y la transformación de un artista como Leonardo DiCaprio al mundo ambiental y que hoy por hoy dona muchísimo dinero, pero 96 minutos. Entonces, también para que de donde se quieran informar, les pongo aquí la duración. Les quería resaltar una fuente de información que dice acá abajo, que dice lista de acciones comunes, porque muchísima gente me pregunta o me dice, mira, Mariana, yo no soy gran tomador de decisión, yo no trabajo en un gobierno, yo quiero actuar hoy. Hoy soy un ciudadano común y corriente. Bueno, en esta lista de acciones, en esa página de la ONU, es un artículo que te toma 5 minutos de cómo puedes tú aportar al cambio climático desde tu casa. Ya, punto, ¿no? Una lista de acciones si tú quieres actuar hoy.
listo, sin tener que ser el gran tomador de decisiones. Pero bueno, aquí hay más fuentes también. Para los si hay economistas aquí o financieros, no hable mucho de financiamiento verde, que es también a lo que yo me dedico. Hay un gran paper que se llama The Green Swan, es la penúltima cita de la tabla. Es un documento del riesgo financiero del cambio climático y en el sector finanzas. Buenísimo este artículo para bancos centrales, comerciales, quien sea, por favor, léanlo. Y listo, Philly, equipo, ya voy súper tarde. ¿Tenemos preguntas? ¿Damos oportunidad de preguntas? Mariana, quizás antes, quizá podremos lanzar la parte de Mentimeter, de la encuesta súper rápida para recolectar ideas. Sí, padrísimo. Es la diapositiva que sigue, ¿no? Hoy. Bueno, espero que todos tengan, yo sé que sí, que en su mayoría, todos tienen su celular a la mano, entonces les voy a pedir que se metan a uy, sí estoy ahí, ¿no? www.menti.com e introduzcan este código que ven aquí en la pantalla. Y es un pequeño ejercicio que tenemos y me gusta experimentar con la gente. ¿Qué es lo que creen que es el cambio climático? Es un problema de... Ay, ya no veo la pantalla. Voy a mostrar directamente la encuesta en línea, Mariana, para que podamos ver. Vale. Entonces, la idea es que si ya lo tienen ahí en www.menti.com, metan este código y nos contesten para ustedes qué es el cambio climático. Un problema de justicia, educación, tecnología, economía, política. Pueden contestar lo que ustedes quieran. ¿Qué es para ustedes el cambio climático? Les damos un tiempito para que contesten. El código, por si hay alguna persona que no lo vio en la otra slide, está en la parte de arriba de esta diapositiva. Pues creo que ya hay algunas respuestas, vamos a mostrar. Veo una pregunta, voy a ir respondiendo en lo que la gente sigue escribiendo en el Mentimeter de Amaya, de cómo se cree que será la nueva normalidad en referente al cambio climático. Yo creo que sí, sí va a haber cambios post pandemia de consumo, de sistemas económicos y nos vamos a ser más conscientes. Yo creo que sí va a haber una gran tendencia, sobre todo en turismo sostenible y en tecnologías verdes, quizás movilidad también. Y o no sé si es también mi esperanza, pero creo que sí, esa será la nueva tendencia hacia la baja y que vamos a lograr desacoplar la contaminación de la economía. Bueno, ya vemos muchas respuestas. El cambio climático es problema de educación, responsabilidad de todos, antropocentrismo, claro, total, ¿no? El hombre pensando para el hombre sin pensar en todo el ecosistema, economía, desigualdad mucho. También lo ambiental va totalmente de la mano, que tiene que ser una transición justa para todos, disponible para todas. Conciencia social, modelo de desarrollo, solidaridad, político, sí, muy político, de mercados, total. Bueno, pues creo que esta es la opinión de todos. Empatía, me encanta. Economía gris. Pues muchísimas gracias. Este era un poco cerrar la conclusión con todo lo que piensan todos ustedes. Este webinar se queda grabado. También me pueden contactar si tienen alguna otra pregunta, citas, quieren saber más sobre algún tema en específico. Están mis datos y muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo.